Esta noche es noche de enseñanza, noche de doctrina, y esta noche vamos a comenzar con lo que ya habíamos anunciado, que vamos a estar tocando las doctrinas básicas, las doctrinas de la salvación, las doctrinas de la gracia. Para ello voy a pedirle que abra su Biblia en la epístola del apóstol San Pablo a los Romanos, en su capítulo número 3. Me siento como si estuviese yo solo aquí. Aleluya. Romanos capítulo 3, Gloria a Dios. verso 9. Aleluya. Dice la palabra del Señor: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Dejamos hasta ahí, hermanos, la lectura. Como decía, esta noche vamos a comenzar a estudiar lo que se conoce como las doctrinas de la gracia o las doctrinas de la salvación. En todas las iglesias cristianas, hermanos, existen doctrinas. Esto siempre lo hemos explicado. Doctrinas que se conocen como doctrinas comunes. Y se les llama así porque son enseñanzas aceptadas por todas las religiones puras, como la Trinidad, como el bautismo, por ejemplo. Sin embargo, hay otras doctrinas que están dentro de las enseñanzas de la Biblia, pero que no son aceptadas por muchas iglesias. Estas doctrinas, las no comunes, o se les conoce no comunes, sencillamente porque no son aceptadas. Ahora, ¿por qué, dirá usted, por qué si están en la Biblia, por qué no son aceptadas? Creo que para poder entender esa situación necesitamos conocer un poco del trasfondo histórico. Porque ya dijimos que todas las doctrinas tienen su fundamento en la Biblia, la palabra de Dios. Entonces es necesario conocer ese trasfondo histórico para poder entender de dónde es que, cómo llegaron estas doctrinas hasta nosotros, hasta nuestro tiempo. La iglesia cristiana, hermanos, hemos explicado ya que la iglesia comenzó su historia como un movimiento mundial el día de Pentecostés. El día de Pentecostés es el día del nacimiento de la iglesia, ¿sí? Eso fue a finales de la primavera del año 30 después de Cristo, o sea, 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y 10 días después de su ascensión a los cielos. Esa es la partida, ese es el inicio, ese es el comienzo, hermano, del primero de 6 períodos que la iglesia ha pasado. Y ese primer período se conoce como el período de la iglesia apostólica, porque después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, la iglesia estuvo siendo dirigida por los apóstoles que el Señor Jesús llamó y que Él entrenó y comisionó para que ellos continuaran la misión, hermanos, de anunciar el Evangelio. Ese primer período, ese lapso duró, hermanos, alrededor de 100 años,
y termina ese periodo de la Iglesia Apostólica, termina con la muerte del apóstol San Juan. Él fue el último de los apóstoles que murió, San Juan. Y ese periodo lo encontramos nosotros descrito en la carta a la iglesia de Éfeso, en el libro de Apocalipsis capítulo 2. Luego de ese periodo, después de la muerte de San Juan, que digo, ahí termina prácticamente el periodo de la Iglesia Apostólica, ya los apóstoles ya no están, comienza el segundo periodo, que sería el periodo de la Iglesia perseguida. También lo describe el capítulo 2 de Apocalipsis en la carta escrita a la iglesia de Esmirna. En este periodo hermanos, cuando se comenzaron a desatar o cuando se desataron las más sangrientas persecuciones que hubieron en contra de los cristianos. Aunque la persecución en sí inició en el siglo I, quizá a partir de este periodo de la iglesia, del periodo de la iglesia perseguida, es cuando se dieron, hermanos, los hechos más crueles. Porque hubieron emperadores que la historia registra como Trajano, como Antonino Pío, como Marco Aurelio, como Septimio Severo, como Decio, como Valeriano, como Diocleciano. Estos fueron emperadores, fueron hombres crueles que persiguieron a los cristianos, hermanos, para darles muerte. Ellos habían iniciado estas persecuciones con el propósito ese de, según ellos, de terminar con lo que en aquel tiempo se llamaba o se le llamaba la superstición cristiana. Ahora, este periodo de la iglesia perseguida termina con la llegada de Constantino al poder. En el año 305 después de Cristo, el emperador Diocleciano, él renunció al trono. Él renunció, hermano, voluntariamente al derecho del título soberano. Entonces la historia nos cuenta que cuando Diocleciano abdica al trono, cuando Diocleciano renuncia, habían 4 aspirantes a la corona imperial. Estos 4 aspirantes estaban en guerra por llegar al poder. Ahora, de estos 4 habían 2 que se consideraban los más poderosos, que era Macencio y el otro era Constantino. Espero que se les quede porque al final le voy a preguntar. Macencio representaba al elemento perseguidor de la iglesia. Macencio era de los que perseguían a los cristianos, mientras que Constantino, él se mostraba amigable con los cristianos, ¿sí? De hecho, Constantino les había prometido a los cristianos, y claro, esto era para ganar apoyo, para ganar adeptos para su causa. Él les había prometido que si él llegaba al poder, él iba a cesar las persecuciones que habían en contra de los cristianos. Entonces la historia, hermanos, la historia nos cuenta, esto no es comprobado, esto es lo que dice la tradición histórica, que una noche antes de la famosa batalla del puente Milvio, Constantino tuvo un sueño, tuvo una visión, y en esa visión él vio en el cielo una cruz luminosa, y en la parte de arriba, en la cabeza de la cruz, había una inscripción en latín que decía: Hoc signo vinces, por este signo vencerás. Entonces, más tarde fue la razón por la que Constantino adoptó el símbolo de la cruz como una insignia para su ejército. Él mandó a poner la cruz en todos los estandartes y aún en los escudos de sus soldados. Efectivamente, Constantino ganó aquella batalla y él llegó al trono. Él llega al trono y en el año 313, Constantino promulgó ese edicto, hermanos, de tolerancia que ponía fin a todas las persecuciones que había en contra de los cristianos. Fue en el año 313, pero es, hermanos, hasta el año 323 que realmente el cristianismo fue, digamos, entronizado, o sea que fue decretado como la religión oficial del Imperio Romano, en el año 323.
Sí, digo esto y hago énfasis porque en la religión popular enseñan que es la primera iglesia y que nació siendo la primera iglesia, pero no, esto sucede hasta el año 323 cuando Constantino ya está en el poder. Ahora, este acto, aunque de alguna manera vino a beneficiar a la iglesia porque se acabaron las persecuciones en contra de los cristianos, es el tiempo en el que se comenzaron a levantar edificios para las iglesias, porque hasta antes de ese tiempo no habían edificios, no habían iglesias. Los cristianos eran perseguidos y ellos tenían que estar escondidos todo el tiempo. Nadie se identificaba como cristiano. En aquel tiempo, lo bonito de ese tiempo es que la iglesia era pura. Aleluya. Sí. Porque todo aquel que era cristiano, que se identificaba como cristiano, lo mataban. Pues sí. Entonces lo que quiero decir es que los que estaban entonces en la iglesia, los que pertenecían a la iglesia, esos eran de veras. Porque no habían aquellos oyentes que hay hoy en día. No habían simpatizantes. Sí. No había ese tipo de personas como hoy en día. No, yo voy a la iglesia porque nomás porque a mí no hay que hacer y porque estoy aburrido y porque... No, yo voy a la iglesia porque me gusta. No, en aquel tiempo no era así. Entonces, ya en ese tiempo, ya con Constantino en el poder, se comienzan a levantar esos edificios para las iglesias, hermanos. Se restauraron los que habían sido destruidos durante las persecuciones, y la crucifixión, que era el método común, porque la crucifixión era el método de castigo, era como se aplicaba la pena de muerte a los criminales, pues ese método fue abolido en ese tiempo. Y comenzó a haber ya libertad para que los cristianos, hermanos, se congregaran abiertamente. Ya no tenían que esconderse como lo habían hecho por 300 años. Ya aquellos que vivían en las catacumbas en Roma comenzaron a salir. Y los predicadores que antes estuvieron escondidos y que eran muy pocos, ahora, hermanos, comenzaron a salir, a aflorar, porque comenzaron a ser subsidiados por el gobierno. Era como la religión oficial del gobierno, de parte del emperador. Y entonces ellos recibían, hermano, ya recibían un salario. Ya los predicadores ya no dependían de la providencia de Dios, sino que el gobierno les pagaba. Y como les pagaba bien, entonces muchos querían ser predicadores. Sí, porque, hermanos, es que el tener una posición religiosa en ese tiempo ya no significaba la muerte como había sido en el pasado, en los primeros 300 años. ¿Sí? Ya la persecución, la pobreza, el despojo de los bienes, porque les quitaban sus bienes, la pérdida de la familia, hermanos, ya no existía. Ahora, hermanos, ser ministro del Evangelio era componerse de una buena vez. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahora los ministros del Evangelio, los predicadores, hermano, ahora ellos tenían autoridad, ellos tenían riqueza. Casi lo mismo que pasa en este tiempo, ¿no? ¿Sí? Es decir, que parecía que ahora todo estaba bien para la iglesia. Ya la iglesia dejó de ser perseguida, ahora está bien para la iglesia. Cualquiera podría decir, no hombre, qué bendición para la iglesia. Cualquiera podría pensar que fue una bendición la llegada de Constantino al poder, y cualquiera podría pensar que fue una bendición para la iglesia el que ahora tuviera libertad, pero no fue así. Todo apunta, hermanos, cuando uno conoce la historia de la iglesia, todo apunta a que esto fue una estrategia más de Satanás, que el Señor lo reprenda. ¿Por qué? Porque Satanás vio que las persecuciones que él mismo había incitado, las matanzas, hermanos, que había habido en contra de los cristianos, hermanos, no le habían dado resultado. Siempre el objetivo de Satanás ha sido, hermanos, el de aniquilar a la iglesia. Ese es el objetivo de él. Pero él había intentado, a través de las persecuciones, y no había podido. Así como en otro tiempo intentó, cuando el faraón mandó a matar a todos los niños varones, para que el pueblo ya no creciera, ya no se multiplicara. Cuando en el tiempo del Señor Jesús, cuando Nerón mandó a matar a todos los niños pequeños, los niños recién nacidos, los de hasta 2 años de edad, todo con un propósito.
pues aquí también él había incitado a estas persecuciones con el propósito, hermanos, de aniquilar a la iglesia. Pero digo, no le había dado resultado, porque cuando nosotros vamos al libro de los Hechos nos damos cuenta que la iglesia, a pesar de ser una iglesia perseguida, más crecía y más se fortalecía. Aleluya. Ya dije que porque ellos eran cristianos de veras. Pues sí, porque eran cristianos que no negaban la fe. Aunque ellos, hermano, estuvieran con la espada ya puesta en el cuello, ellos no negaban la fe. A Policarpo, el obispo de la iglesia de Esmirna, le dijeron: niega a Cristo y vas a vivir. Y él dijo: 83 años he servido a mi Señor y nunca me ha hecho mal. ¿Cómo podría yo blasfemar el nombre de mi Dios? No, aquí está mi cuello, debe. Esa era la clase de cristianos que había. Así que no le funcionó a Satanás perseguir a los cristianos, matar a los cristianos. Así que echó a andar otro plan, porque él no descansa. Entonces Satanás viene y hace un trato con el hombre. Y mira, ya no lo voy a perseguir. ¿Por qué no mejor seamos amigos? Dame la mano. Dame la mano y mi hermano será, le dijo. Y el hombre se la dio. ¿Sí? Pero no hay que creerle al diablo, porque él es padre de mentira. Eso fue el problema, que la iglesia se la dio, le dio la mano, y al diablo no hay que darle la mano, al diablo hay que reprenderlo en el nombre de Jesús. Porque al darle la mano la iglesia a Satanás, lo que hizo fue que se dio una alianza entre la iglesia y el mundo. Hubo una alianza entre la iglesia y el mundo, y allí es precisamente donde comienza la desgracia de la iglesia. Porque esta alianza entre la iglesia y el mundo, hermano, sería una alianza que se iba a ir fortaleciendo y fortaleciendo y fortaleciendo. La alianza se iba fortaleciendo y aquella sana doctrina se fue perdiendo, se fue dividiendo, se fue dividiendo y fue perdiendo. Hasta llegar al año de 1517, hermanos. Imagínense usted, desde el 323 hasta el año 1517, estamos hablando de que pasaron aproximadamente 1194 años en los que la iglesia estuvo, hermanos, totalmente corrompida o corrupta. 1194 años que la iglesia estaba perdida totalmente en cuanto a su enseñanza. Y lastimosamente no tenemos tiempo para hablar de todo, hermano, lo que la historia cuenta de los diferentes periodos que la iglesia atravesó. El periodo de la iglesia imperial, que fueron 163 años, luego el periodo de la iglesia medieval, que fueron 977 años, hasta que llegamos a la reforma en el año de 1517. Ya lo hemos enseñado, lo hemos explicado, cuando Martín Lutero clava sus 95 tesis allá en la catedral de Wittenberg, dando así el inicio a la reforma protestante. Pero como ya dijimos, en los primeros 300 años, la iglesia, hermanos, podríamos decir que se mantenía pura y se mantenía fiel a las enseñanzas, hermanos, de los apóstoles. Es decir, que en ese tiempo se enseñaba la sana doctrina y los líderes de la iglesia eran hombres celosos de la doctrina apostólica. Es decir, ellos cuidaban, ellos no permitían las herejías. Sin embargo, la historia también nos muestra que en esos primeros siglos del cristianismo, mucho antes de la reforma protestante, ya existían otras corrientes doctrinales. Ya había. Por un lado, en el siglo IV había un monje llamado Pelagio, así es como se le conoce, Pelagio. Este hombre seguía las doctrinas heréticas de Orígenes. Orígenes fue un teólogo del siglo II, ¿sí? Así que este Orígenes, él trató de combinar el cristianismo con las filosofías griegas. Quiso hacer una mezcla ahí de lo que era el cristianismo con la filosofía griega. Así que Pelagio, siguiendo las enseñanzas
de Orígenes, él llegó a pensar, él llegó a creer que cada alma humana fue colocada en el bebé por un acto creador de Dios. Es decir, cada alma era por tanto perfecta y sin pecado en el nacimiento, así como fue Adán y Eva. O sea, no sé si me está entendiendo. Él llegó a pensar que hasta que nacía el niño, ¿verdad?, ahí le colocaban su alma y que por lo tanto ese pequeño era sin pecado. Así que, de acuerdo a la enseñanza de él, la caída de Adán y Eva no afectaba en ninguna manera a sus hijos. Pero eso lo contradice la Biblia, porque la Biblia claramente enseña que por la transgresión de uno, o sea, por la transgresión de Adán, dice Romanos capítulo 5, verso 18, hermanos, es que la condenación vino a todos los hombres. ¿Sí? También Pelagio enseñaba que tenemos libre albedrío, y eso todavía se enseña en muchos lugares. ¿Sí? Que tenemos libre albedrío perfecto y que podemos decidir estar sin pecado si así lo decidimos. ¿Sí? La salvación no es por gracia, porque somos perfectamente capaces de ser salvados por un acto de nuestra propia voluntad, de acuerdo a esa enseñanza. La fe y el arrepentimiento no son los dones de Dios. Es decir, que para ellos el hombre puede iniciar su propia salvación. Somos libres, de acuerdo a la enseñanza de ellos, somos libres para ser libres de pecado. ¿Sí? Es decir, que tenemos la capacidad para decidir si sí o no. No necesitamos a Dios que Él intervenga en nuestra salvación. Esa doctrina de Pelagio fue condenada como herejía en el Concilio de Cartago en el año de 1412. Otro hombre que vale la pena mencionar es el de San Agustín. San Agustín, hermanos, es considerado como el más grande teólogo de los primeros padres de la iglesia, después de los apóstoles, por supuesto. Y fue este San Agustín de Hipona, el que fue llamado a refutar las enseñanzas de Pelagio. San Agustín fue el que vino a contradecir, a refutar lo que Pelagio estaba enseñando, porque Agustín creía que la salvación es por gracia y que el hombre no puede aportar nada para su salvación. Agustín enseñó que el hombre es totalmente incapaz de buscar a Dios o de hacer buenas obras para merecer la salvación. Todos los hombres, hermanos, nacen con la culpa y la depravación de Adán sobre ellos y por naturaleza están espiritualmente muertos y son incapaces de salvarse a sí mismos. Esa es la enseñanza de Agustín. Por lo tanto, es que allí, hermanos, es que Dios tiene que iniciar la salvación, la fe y el arrepentimiento, que son los buenos dones de Dios. Sus opiniones fueron aceptadas como la posición oficial de la iglesia cristiana, porque estoy hablando de la posición de Agustín. Esa era la posición de él, y esto fue aceptado, hermanos, por la iglesia cristiana y fue ratificado después por los diferentes concilios que hubieron. Después de varios siglos, la iglesia romana abrazó esa perspectiva pelagiana que promovía las buenas obras para salvarse. Y ellos enseñaban que había que hacer grandes méritos para salvarse, había que hacer méritos para salvarse. Cuando se llega el tiempo de la reforma, valga la redundancia, los reformadores fueron simplemente reviviendo el agustinianismo. Eso fue lo que los reformadores hicieron. Ellos fueron reavivando la doctrina de Agustín, las enseñanzas de San Agustín. Y es ahí donde ellos comenzaron o proclamaron, hermanos, que la salvación es por gracia. La justificación fue solo por gracia mediante la fe en Cristo Jesús. Entonces la iglesia romana ellos condenaron oficialmente las doctrinas de la gracia en el Concilio de Trento. La iglesia romana hoy mismo muestra como herejía enseñar lo que fue condenado
por los concilios de la iglesia primitiva. Para el siglo XV, año 1500, en la época de la Reforma Protestante, es que aparece, hermanos, el hombre que es considerado, después de San Pablo y San Agustín, como el más grande teólogo que ha habido en el tiempo de la iglesia, que es Juan Calvino, uno de los más grandes teólogos de la Reforma. Calvino fue el que primero desarrolló esa teología protestante sistemática, lo que enseñó acerca de la naturaleza de la salvación y de la naturaleza del hombre estaban en unión con lo que ya otros reformadores habían enseñado. Incluso su doctrina, esa doctrina de la predestinación y de su negación de la doctrina católica del libre albedrío, era la posición, hermanos, protestante aceptada en ese tiempo. También la posición de Calvino sobre la salvación fue aceptada oficialmente por los representantes, hermanos, de todas las iglesias protestantes en el Sínodo de Dort en el año de 1619. La teología protestante de la Reforma era lo que en este tiempo se conoce como el calvinismo. No sé si usted ha oído hablar de calvinismo, ¿sí? Finalmente, hablemos un poquito de otro teólogo, que era un holandés, también del siglo XV, siglo XVI, y su nombre era James Herman, pero se le conoce más por su nombre en latín, que sería Jacob Arminius, y para nosotros en nuestro idioma, pues, Jacobo Arminio. Arminio, fíjese que es bien curioso, porque Arminio fue educado en la doctrina calvinista, pero tiempo después él abandona la doctrina calvinista y se identifica más con el pelagianismo, ¿sí? Lo que llevó a desarrollar, hermanos, su doctrina concerniente a la salvación, porque él desarrolla una doctrina concerniente a la salvación, pero en contraposición a la doctrina de Calvino. O sea, él desarrolla 5 puntos, ya lo vamos a ver, pero lo que él estaba haciendo era cada punto en contraposición de lo que Calvino había enseñado, y es ahí donde viene la parte más importante. Y es la parte que lamentablemente no se enseña en las iglesias en este tiempo. La parte más importante, porque digo que hasta el día de hoy, todas las iglesias evangélicas, no toquemos las sectas, esas digamos esa parte, hablemos de las iglesias cristianas. Todas las iglesias, o en todas las iglesias, se abraza una de estas dos posiciones doctrinales. Una de estas dos. O son calvinistas o son arminianos. Una de las dos. Por supuesto que hay otras por ahí que han hecho una mezcla de las dos. Esas están peor. Sí. Pero en todas las iglesias, hermano, sucede esto. El problema es que la gente, como no le explican esto, la gente no sabe. Pero están abrazando una de dos, o están abrazando la enseñanza de Calvino, o están abrazando la enseñanza de Arminio. O son calvinistas o son arminianos, una de dos. Y yo dije, dejemos aparte los deschavetados, los que han hecho una mezcla. Y como digo, el problema es, y es ahí donde yo siempre estoy haciendo énfasis en esto, que a los cristianos no se les enseña, y donde se enseña, la gente no viene. ¿Sí? Entonces usted va y les pregunta, oiga, ¿y usted sabe quién fue Jacobo Arminio? Oiga, ¿usted sabe quién fue Juan Calvino? Y Juan Calvino, Jacobo Arminio, el señor de la tienda, no sé quién es. Entonces, si no saben quién fue Arminio, si no saben quién fue Calvino, mucho menos van a saber qué doctrina es la que están ellos siguiendo. Por eso nosotros aquí en Maranatha siempre hemos enseñado esto, y la verdad, la posición nuestra es una posición calvinista. No al extremo, pero somos calvinistas, hermano, porque es el sistema doctrinal que más se apega a la Biblia.
Pero por supuesto que usted tiene la obligación de averiguar, de investigar. Nosotros lo hemos hecho, ¿sí? Porque, digo, es el sistema doctrinal que más se apega a las Escrituras. Y nosotros lo que hacemos es que explicamos, nos estamos enseñando estos temas, explicamos, hermano, ambas posiciones para que sean ustedes los que juzguen. O sea, no queremos imponer algo, no. Nosotros explicamos ambas y usted juzga. Amén. Sí, porque no queremos imponer creencias. Usted tiene la responsabilidad de estar seguro de lo que se les enseña y de estar seguro de que lo que se les enseña es sana doctrina. Así que vamos a ver, hermanos, los 5 puntos doctrinales, que yo sé que ustedes ya se lo saben, ¿verdad? Porque siempre estamos hablando de ellos, ¿verdad? 5 puntos doctrinales que se conocen como las doctrinas de la gracia. Primero tenemos, exacto, la depravación total. El segundo punto, ¿cuál es? Cabal, la elección incondicional. El tercero, la expiación limitada, bien lo dijo. El cuarto, exacto, la gracia irresistible o el llamamiento eficaz. Y el quinto, sí, la salvación, la seguridad eterna de la salvación. Ahora, esos son los 5 puntos, pero veamos rápidamente. Lo voy a tocar brevemente porque no tengo mucho tiempo, pero toquemos ese punto que se enseña en muchos lugares, que es el libre albedrío. Porque en muchos lugares usted va a escuchar que tenemos libre albedrío y que por el libre albedrío podemos hacer y no hacer. Diríamos que, porque si yo les pregunto qué es el libre albedrío, yo sé que todos van a querer contestar, así que diríamos que el libre albedrío, sí, definámoslo simple. Libre albedrío es, hermanos, la libre voluntad del hombre. Sí. Podríamos decir que como libre albedrío nosotros, los seres humanos, todos los días tomamos diferentes decisiones sobre un sinfín de actividades, tomamos decisiones sobre un sinfín de asuntos de la vida diaria. Eso es libertad. Para mí eso sería tener libre albedrío. Pero en lo espiritual, los reformadores, hermano, aunque no negaban esto, sí lo cuestionaban, o lo que cuestionaban. Libre albedrío tuviera el poder de llegar a Dios. Por tanto, la existencia de la libre voluntad no es discutible, pero sí su capacidad de llegar al bien de Cristo. Porque el hecho de que el hombre tenga libre voluntad no significa que ésta sea buena, ¿sí? O que esta voluntad lleve al hombre a la salvación. Porque si el hombre está, como dice la Biblia dice que el hombre está totalmente depravado. Por eso esta doctrina se llama la depravación total. Porque la Biblia presenta al hombre que está totalmente depravado delante de Dios. Y por tal motivo, el hombre jamás escogerá a Dios. Por el contrario, el hombre siempre obedece más a su naturaleza pecaminosa. Entonces, libre albedrío o la habilidad humana enseña que el hombre, esta es la enseñanza de Arminio, el hombre, aunque afectado por la caída, no está totalmente incapacitado de escoger bienes espirituales y que por lo tanto es capaz el hombre de ejercitar fe en Dios en orden de recibir el Evangelio y atraerse a sí mismo a la posición de la salvación. O sea que el pecador, en su libre albedrío, puede elegir a Dios antes que su pecado, de acuerdo a esa enseñanza. El hombre pecador, en su libre albedrío, puede tener fe en Cristo y por lo tanto, hermano, su decisión de ser salvo, él puede hacerlo porque tiene libre albedrío. La principal, hermanos, controversia de este punto es, hermano, y aquí cabe una pregunta, es si realmente existe la capacidad humana para llegar al bien y poder elegir
poder elegir, hermanos, por la salvación antes que el pecado. Porque según esta enseñanza, Dios le ha dado al hombre ese libre albedrío para que escoja entre el bien y el mal. Y por lo tanto, puede escoger el hombre entre la salvación o la perdición. ¿Qué opina usted? La enseñanza de los arminianos es que el hombre tiene la capacidad de escoger a Dios por sobre el pecado. Que el hombre tiene la capacidad. El hombre y Dios, por consiguiente, cooperan juntos en la salvación, de acuerdo a esa enseñanza. Dios hace su parte y el hombre hace la suya. ¿Sí me entiende? La enseñanza del libre albedrío presenta esa posición. Dios hace una parte y el hombre hace la otra. ¿Qué tan real puede ser esto? ¿Podemos, por el libre albedrío, llegar a escoger nosotros la salvación? ¿Tendremos nosotros la capacidad de escoger el bien? O sea, ¿tendremos nosotros esa capacidad? Porque si así fuere, entonces esto ya sería una obra para ser salvado. ¿Qué le pasó? Veamos qué dice la Escritura. Porque el testimonio de las Escrituras acerca de la naturaleza o de la condición del hombre, hermano, no es muy alentador ante esa posición del libre albedrío. Es más, invalida completamente el poder de nuestra voluntad para llegar a la salvación de Dios. Libre albedrío, si Dios hace una parte y yo tengo que hacer la otra, eso es como que usted quiera cruzar un río, hay un puente, pero el puente llega hasta la mitad. O sea, al llegar donde se termina el puente, usted tiene que tirarse al agua y de ahí para allá nadar, para poder salvarse. De acuerdo a las Escrituras, el problema aquí es que de acuerdo a las Escrituras el hombre, yo decía un día de estos, el hombre no es que esté enfermo como la gente piensa. De acuerdo a las Escrituras el hombre está muerto. Sí lo presentan las Escrituras. No está ni medio muerto ni medio enfermo. No, está muerto. Categóricamente dice la Biblia que el hombre está muerto en sus delitos y pecados. Y hermano, un muerto nada puede hacer. El pecado, hermano, ha afectado todas nuestras capacidades. Todas esas capacidades que Dios dio al hombre en el principio, el pecado las ha afectado. Es evidente, sí, que Dios entregó a Adán la voluntad de escoger entre el bien y el mal, sí, pero él escogió la maldad, él escogió el mal y por lo consiguiente la Biblia nos dice que el hombre perdió, hermanos, en la caída, allá en el Edén, él perdió esa capacidad de escoger entre lo bueno y lo malo, entre Dios y el diablo. Entonces Dios ya no aparece en esas opciones de libre albedrío. Romanos capítulo 3, verso 11 dice que no hay quien entienda, que no hay quien busque a Dios. Entonces queda descartado eso de que el hombre tiene libre albedrío. Estoy hablando en términos espirituales. Queda descartado. ¿Por qué? La Biblia claramente dice que el hombre es esclavo, un esclavo no tiene libertad. ¿Dónde puede haber libre albedrío en un esclavo? Él tiene que hacer lo que su amo le dice, sencillamente. No hay tal libre albedrío, hablando en términos espirituales. Avancemos. El siguiente punto sería la elección incondicional. Estoy enseñando todavía lo que decía Arminio, y él enseña que Dios tiende la mano sobre aquellos individuos que él sabía, que Dios previó de antemano que iban a responder al Evangelio. La elección incondicional, que es el segundo punto, enseña que Dios
extiende su mano o tiende la mano sobre aquellos individuos que Dios de antemano sabía, que Él previó de antemano que iban a responder al Evangelio. Es decir, que Dios eligió a aquellos que, salvados por su libre voluntad y en su estado natural caído, era, por supuesto, de acuerdo con el primer punto del arminianismo, no completamente caído en todo sentido, o sea que no está totalmente caído, no está totalmente depravado. Entonces Dios, de acuerdo a esta enseñanza, Dios salva a los que Dios vio allá en la eternidad, Dios previó, Dios conoció, Dios sabía que estos iban a responder al Evangelio, entonces a esto voy a salvar. Luego, el tercer punto es el de la expiación universal. El arminianismo enseña que la redención es universal. Es decir, que Cristo murió para salvar a todos los hombres, a toda la humanidad, pero solamente en una manera potencial. Es decir, la muerte de Cristo hacía posible a Dios perdonar a los pecadores, pero solamente con la condición de que creyeran. Esta posición tiene un problema. Es que el mismo problema del puente que acabo de mencionar. Querer cruzar el río, pero el puente llega hasta la mitad. Y tengo que hacer yo la segunda parte. Si lo quiere cruzar, tiene que tirarse al agua y tiene que nadar, tiene que esforzarse. ¿Y qué tal si no sabe nadar? No se puede. Pero el problema con esta posición es que, como veremos más adelante, toda la obra, hermanos, salvífica la hace Dios, de principio a fin. Amén. Luego, la obra del Espíritu Santo en la regeneración limitada por la voluntad humana. Esto enseña que el Espíritu Santo, cuando empezaba a obrar para traer a una persona a los pies de Cristo, podía ser resistido eficazmente. O sea, el hombre, el Espíritu Santo lo llama, lo convence, lo llama, pero el hombre tiene la capacidad para resistirse a ese llamado, de acuerdo a esta posición. Y entonces el propósito del Espíritu Santo es frustrado. No pudo. Sí, esa enseñanza es que el Espíritu Santo no puede impartir vida a menos que el pecador esté dispuesto a que se le imparta vida. Ve cómo, esa es la enseñanza de Jacobo Arminio. O sea, el pecador, él decide si sí o no, si le permite el Espíritu Santo o no. Y por último, yo sé que algunos de ustedes han escuchado gente que dice que yo era cristiano, pero ya ando caído. Los caídos de la gracia en la Biblia no hay. O salvo o perdido, una de dos. Pero es una enseñanza arminiana, caerse de la gracia, enseña que un hombre podía ser salvo, pero finalmente perder la salvación. Esto es, por supuesto, la consecuencia lógica y natural del sistema. Si el hombre tiene que tomar la iniciativa en su salvación, él tiene, hermano, que retener la responsabilidad para la consecuencia final. Por eso hay mucha gente que anda por ahí diciendo, ¿no?, que tengo que cuidar mi salvación, tengo que cuidar mi salvación, tengo que cuidar mi salvación. Y andan cuidando la salvación, están haciendo obras. Ni cuentas saben que andan haciendo obras para ser salvos. Entonces, esos 5 puntos, y los he mencionado escuetamente por cuestión de tiempo, pero estos 5 puntos del arminianismo fueron presentados al sínodo de Dort, ¿sí?, en el año de 1618, y un sínodo nacional, una reunión, un congreso de la iglesia fue llamada a reunirse para examinar esas enseñanzas a la luz de las Escrituras. El sínodo de Dort, de acuerdo a lo que está escrito en la historia, se reunió durante 154 sesiones por un periodo de 7 meses. Pero al final no pudieron ellos encontrar terreno en el cual conciliar el punto de vista arminiano con la palabra de Dios.
sea, no fue algo que lo examinaron un día y llegaron a una conclusión, no. Para saber si este arminio, si esa posición doctrinal de los arminianos estaba apegada a la Biblia, hermano, fueron 154 sesiones durante 7 meses por teólogos. No, allí no estaba el hermanito Tibiolín dando opiniones. Eran teólogos. ¿Sí? Entonces ellos reafirmaron la posición inconfundible propuesta en la Reforma y que había sido ya formulada por el teólogo Calvino. El sínodo de Dort formula, hermanos, sus 5 puntos, los 5 puntos calvinistas para contradecir los 5 puntos que había mencionado Arminio, que son la depravación total, la elección incondicional, que los vamos a ir viendo uno por uno, la expiación limitada, la gracia irresistible o llamamiento eficaz y la seguridad eterna de la salvación. Ahora, veamos lo que es la depravación total. ¿Por qué se le llama así? Como sabemos, hermanos, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza moral. Eso dice la Biblia. Que cuando Dios creó al hombre, lo hizo a su imagen y semejanza. Tiene que ser moral porque Dios es espíritu. Esto nos lleva a creer, hermanos, que el hombre estaba dotado de todas aquellas cualidades, virtudes, como son la santidad, la inocencia, el amor, la misericordia. Todas esas buenas cualidades las tenía el hombre en el principio, cuando Dios lo creó y lo puso en el Edén. Sin embargo, cuando el hombre decide desobedecer a Dios y pecar, el hombre lo que hizo fue que corrompió esa naturaleza que tenía. El hombre corrompió su naturaleza y como consecuencia atrajo sobre sí la muerte. Dios se lo había dicho, que si comía del fruto de aquel árbol, que no dice la Biblia que fuera una manzana, ni tampoco la Biblia dice que se le quedó trabada en el pescuezo y que por eso hay hombres que tienen un gran cosa aquí. Se comió lo más grande. Sino, era una fruta, sí, pero el problema no era la fruta, el problema era la orden que Dios había dado. El hombre pecó por haber desobedecido lo que Dios le había dicho. Entonces, al desobedecer a Dios, como Dios había dado la sentencia, si comes de ese fruto, morirás. Al hombre comer aquel fruto, atrajo sobre sí la muerte. Pastor, pero el hombre siguió vivo, sí, porque hemos dicho, y la Biblia enseña que hay 3 clases de muerte: la muerte física, la muerte espiritual y la muerte segunda. Bueno, lo que sucedió allí es que espiritualmente el hombre murió, perdió la comunión con Dios. Porque muerte es separación. La muerte es la separación. El alma del hombre es eterna, esa no muere. Pero cuando el hombre muere, hay una separación. El hombre, su cuerpo se separa del alma y el espíritu. La Biblia dice que el cuerpo vuelve al polvo como era en el libro de Eclesiastés, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Hay una separación. Entonces, cuando Adán pecó, lo que sucedió fue que murió espiritualmente, perdió la comunión con Dios. Ahí se acabó. Él atrajo sobre sí la muerte, pero también, hermanos, trajo la corrupción, la enfermedad y todos los males que se derivan del pecado. Al grado que cuando el hombre procreó sus primeros hijos, estos heredaron esa naturaleza caída y nacieron muertos espiritualmente. ¿Sí me entienden? Eso fue lo que heredamos de Adán, la muerte espiritual. Todos, después de Adán, todos los que nacieron, todos nacieron espiritualmente muertos. Rapidito, Romanos capítulo 5, estábamos en Romanos 4, una página adelante. Romanos capítulo 5, verso 12, lo voy a ir leyendo por cuestión de tiempo, si usted quiere anótelo por ahí, para que tenga en qué entretenerse esta noche en su casa.
Romanos capítulo 5, verso 12, verso 18, verso 19. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Verso 18. Así que, como por la transgresión de uno, usted sabe, Adán, vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Está hablando de Cristo ahí. Aleluya. Verso 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, vea que el pecado fue la desobediencia. Ese fue el pecado de Adán, la desobediencia. Dios le había dicho a Adán, mira, puedes comer de todo lo que hay aquí, excepto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces, así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, es Cristo, los muchos serán constituidos justos. Entonces, hermanos, desde ese momento, todo ser humano nace cargando la culpa del pecado original y por lo mismo o por lo tanto mereciendo la condenación. El hombre, mi Biblia dice que el hombre es incapaz de hacer lo bueno. Por eso es que se conoce como la depravación total. Porque el hombre es incapaz de hacer lo bueno y no puede por sí mismo elevarse en búsqueda de la salvación. Esa es la condición humana, a la que la Biblia, o a la que en la Biblia le llamamos la depravación total, porque el hombre se encuentra totalmente incapacitado para hacer el bien. Por supuesto que hay hombres que andan haciendo el bien por ahí, los filántropos, están esos hombres que hacen muchas obras, pero no glorifican a Dios. Alguien va y hace una buena obra, ¿quién se lleva los aplausos? Lo presentan ahí, don fulano. Nadie dice gloria a Dios. No, le dan las gracias al hombre. Es el hombre que se está llevando la gloria. Veamos rápidamente algunas de las características básicas de la depravación humana. La primera de ellas que vamos a mencionar, características básicas de la depravación humana. Primera, que el hombre siempre elige lo malo. Si estoy equivocado, corríjame, por favor. El hombre siempre elige lo malo. Siempre que el hombre tenga la oportunidad de escoger entre el bien y el mal, ¿qué creen? ¿Sí? Indiscutiblemente, invariablemente, el hombre escogerá el mal. Haga la prueba usted el sábado. Vaya, invite. Vamos a la iglesia. Y que alguien más vaya, vamos al baile. ¿Dónde cree que va a ver la gente? En la iglesia va a haber oración. En el 8 segundos van a haber cervezas. ¿Para dónde va a correr la gente? ¿Sí? El hombre siempre escoge el mal. Génesis capítulo 6, verso 5. Y vio Jehová, oigan lo que dice la escritura, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Vayamos a Romanos capítulo 3. Ya lo leímos, pero quiero que lo volvamos a leer porque nos presenta la condición del hombre. Como está escrito, verso 10. No hay justo ni aún uno. Oiga, no hay justo ni aún uno. Pastor, y el Papa, ahí dice que no hay justo ni siquiera uno. No. Delante de, hermano, mire, yo sé que delante al estándar nuestro, pues, al estándar nuestro, sí, hay personas que, wow, don fulano, qué excelente persona, porque lo estamos midiendo a nuestro estándar. Pero cuando lo ponemos al estándar de Dios, no hay. Dice que no hay justo ni un uno. Dice, no hay, verso 11, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios.
No hay quien busque a Dios. La gente no quiere venir a escuchar la palabra de Dios. La gente no quiere saber de Dios, no. No hay, y uno los invita y no quieren, se enojan. Sí. No hay quien busque a Dios, lo dice la Biblia. Y si no creemos, acordémonos de nosotros antes de venir a Cristo, comadre. Nos invitaban y nos enojábamos, le sacábamos la vuelta a los hermanos cuando venían, los miramos que venían para acá y cerramos las puertas y las ventanas y les poníamos doble cortina y díganle que no estoy. No hay quien busque a Dios. Verso 12, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Oiga, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Qué terrible, ¿no? Eso lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo. Ahí está, Romanos capítulo 3, verso 12, en cualquier Biblia. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. A la vista de Dios. Y ya dije que hay hombres que sí andan por ahí haciendo obras, pero las obras del altruismo, esas que el hombre no regenerado hace, el problema es que no alcanzan la norma de Dios como para catalogarse de buenas obras. Delante de los hombres sí, son buenas. Si están ayudando a la gente, ¿no? Pero delante de Dios, las obras del hombre no regenerado no alcanzan. Por eso es que Isaías, en el capítulo 59, en el verso 6 dice: sus telas no servirán para vestir, ni de sus obras serán cubiertos. Sus obras son obras de iniquidad, y obra de rapiña está en sus manos. Porque el hombre no regenerado no hace las cosas con fe. Y Romanos 14, 23 dice que el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces, esa inclinación humana hacia la maldad, fíjense que es muy importante, porque esta inclinación del hombre hacia lo malo, hacia la maldad, se pone de manifiesto, dice la Biblia, desde la misma concepción. Eso quiere decir que la edad no puede borrar la culpa que pende sobre todo ser humano. Yo sé, está recién nacido, sí, pero ya es culpable delante de Dios. Porque, hermanos, miren, desde los primeros, me voy a brincar varios, desde los primeros años de vida, o desde los primeros meses quizás, o desde los primeros días de nacido, ese pequeñito ya va dando muestras, ya va dando destellos de la naturaleza pecaminosa que hay en él. ¿Sí? Son bien manipuladores esos chiquitos, bandidos. ¿O no? Es cierto, está chiquito, está recién nacido y ya manipula los tratas. ¿Sí? La gente dice, es que está chiquito, no sabe cuento. Usted no sabe, él sí. Porque desde pequeño, desde recién nacido, quizás ya viene dando esos destellos de la naturaleza pecaminosa que hay en él. Y ya cuando está más grandecito, se ha fijado que se vuelven egoístas. No quieren compartir sus juguetes, como no, cuidadito, les tocan. Si lo agarran hasta mordidas. Todo lo quieren para ellos, no quieren compartir con otro. ¿Qué es eso? ¿Cómo le llamaríamos a eso? Para que vea cómo se va poniendo de manifiesto la naturaleza pecaminosa. Se van volviendo egoístas, berrinchudos. ¿Sí? Porque ya vienen esos destellos de la naturaleza pecaminosa. Por eso Job, miren, mejor se vale, hermano. Hermano, a ver si mejor digo, me voy para el otro lado. Está tirando muy duro. Por eso Job dijo, Job capítulo 25, verso 4, ¿cómo pues se justificará el hombre para con Dios? Es una pregunta que Job está haciendo. ¿Cómo se justificará
purificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? He aquí, dice Job, que ni aún la misma luna será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos, delante de Dios, cuanto menos el hombre, que es un gusano. Lo dijo Job, ahí se entienden con él. Cuanto menos el hombre, que es un gusano, y el hijo del hombre también gusanito. El salmista decía, Salmo 51, he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. En maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Y en el Salmo 58, verso 3, vean lo que dice: se apartaron los impíos desde la matriz. Oiga, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Wow. ¿No le parece que es terrible la condición del hombre? Entonces, característica básica, que el hombre siempre elige lo malo. Veamos otra más. El hombre no puede hacer lo bueno. Por esa naturaleza heredada de Adán, el hombre está imposibilitado para hacer el bien. Mateo capítulo 7, versos 17 al 18. San Juan 15, versos 4 al 6. Y Romanos capítulo 8, verso 7 para otro punto. Mateo 7, 17 dice: así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Imposible. San Juan 15. Estas porciones usted las conoce de memoria. Verso 4: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Romanos capítulo 8 fue la otra cita que dije, y 1 Corintios 12. Romanos 8, 7: por cuanto los designios de la carne, oiga, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Por tanto, dice Pablo, 1 Corintios 12:3, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Entonces, características de la depravación del hombre: el hombre siempre elige lo malo. Amén. ¿Cuál fue la segunda? El hombre no puede hacer lo bueno. Veamos uno más. El hombre no entiende lo bueno. Por muy cabezón que sea, por muy inteligente que sea, no puede comprender las cosas que son del Espíritu. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dice la Biblia que las cosas espirituales se deben examinar así espiritualmente. Pero el hombre no es espiritual, el hombre es carnal. Y hay muchas personas inteligentes, muy inteligentes, que leen la Biblia. Leen la Biblia, pero no la entienden. Si no, hay muchos que leen la Escritura, pero no la entienden. ¿Por qué? Porque la naturaleza espiritual de ellos está muerta. Por eso no la pueden entender. Bienaventurados ustedes que pueden entender lo que el Espíritu dice. El Señor Jesús decía a
a los judíos: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mis palabras, decía el Señor, San Juan 8:43. Pero en 1 Corintios, capítulo 2, dice lo que yo acabo de mencionar. 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Cuando habla del hombre natural, estamos hablando del hombre no regenerado, de aquel que no ha venido a Cristo en arrepentimiento de fe, de aquel que no ha experimentado ese milagro de la regeneración o del nuevo nacimiento en su vida. Ese es el hombre natural. Y como para eso no puede, cree que nosotros estamos locos. Dice que para eso es locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Por eso uno tiene que entender a la gente. Uno tiene que entender a la gente. A veces uno le quiere meter el evangelio a la gente y la gente no entiende. Hay cristianos que se enojan. No, el problema es que no la puede entender porque él no tiene naturaleza espiritual. Está mal espiritualmente. Entonces el hombre, ¿cuáles son las características que hemos visto? Las características de la depravación humana. El hombre siempre elige lo malo. Que no se le olvide. Por lo menos eso que le queda. La segunda, el hombre no puede hacer lo bueno. Amén. La tercera, el hombre no entiende lo bueno. Y la cuarta, el hombre no quiere hacer lo bueno. El hombre no quiere. El problema del hombre entonces no es solamente de incapacidad, sino también de voluntad. ¿Qué sucede? Que la voluntad del hombre está pervertida. Y por esa razón, el hombre rechaza todo lo que es de Dios. Ah, pero ¿cómo ama el pecado? Rechaza todo lo de Dios, pero ama el pecado. Ezequiel capítulo 3, verso 7, Mateo 23, 37, Lucas 19, 14. Ezequiel 3, 7. Vean lo que dice la palabra del Señor. Estamos hablando de que el hombre no quiere hacer lo bueno, pero que el problema no es solamente de incapacidad, sino que el problema es de su voluntad, que la voluntad del hombre está pervertida y por esa causa el hombre rechaza todo lo de Dios, todo lo bueno lo rechaza, pero cómo ama el pecado. Dice Ezequiel capítulo 3 verso 7, mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quiere oír a mí, dice el Señor, porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. Mateo 23, 37, un pasaje muy conocido. El Señor está fuera de la ciudad, Él está viendo a lo lejos la ciudad de Jerusalén, y el Señor exclama y dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces, dice el Señor, quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisisteis? No quiere. No quiere. En San Lucas capítulo 19, verso 14. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que éste reine sobre nosotros. Eso todavía hay gente que lo dice. Invite a la gente a escuchar la palabra, invíteles a venir a Cristo. No queremos que este gobierne sobre mi vida. Entonces, vemos que la condición espiritual del hombre es una condición de muerte y de rebelión a la voluntad divina. Eso lo dice la Biblia. Veamos el Salmo 53, por favor.
Salmo 53, dice el necio en su corazón. ¿Qué fue lo que dijo el necio? Así dicen los necios, no hay Dios. No hay Dios. Pero ¿qué más dice? Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga bien. Verso 2. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. ¿Y qué creen? Verso 3. Cada uno se había vuelto atrás. Todos, oiga, todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Qué terrible, ¿no? Qué terrible. Isaías capítulo 59. Ya estamos casi terminando, no se preocupe. Isaías capítulo 59, verso 3. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades, conciben maldades y dan luz iniquidad. Verso 7. Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar sangre inocente. Sus pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas. Cualquiera que por ella fuere, no conocerá paz. Esa es la condición del hombre. Porque nuestras rebeliones, verso 12, se han multiplicado delante de ti y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros, porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados. El prevaricar y mentir contra Jehová y el apartarse de en pos de nuestro Dios, el hablar calumnia y rebelión, concebir y proferir de corazón palabras de mentira. Qué terrible es la condición del hombre. Esa es la condición del hombre delante de Dios. Pero si queremos ver un retrato más claro, para terminar, vayamos a Romanos capítulo 1, por favor. Donde el apóstol Pablo dice, verso 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Es que, hermanos, Dios se refleja, Dios lo vemos en toda la creación. Usted ve el sol, es Dios el que está mostrando su poder, haciendo salir ese sol. En todo el universo, en todo lo que vemos. Por eso dice que hasta las cosas invisibles de Él, como su eterno poder y deidad, el poder de Dios, lo estamos viendo en la creación. Y dice que se hacen claramente visibles, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no hay excusa, dice Pablo. Verso 21. Pues habiendo conocido a Dios, porque, mire, nadie puede negar a Dios, porque Dios mismo ha puesto en el hombre el espíritu que le hace entender que hay un ser superior, el conocimiento para entender que hay un ser superior. El problema del hombre no es que no crea, no es que no sepa, el problema del hombre es que no quiere. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Verso 23, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Así es el hombre. El hombre prefiere darle la gloria al hombre. El hombre prefiere adorar al hombre. El hombre prefiere adorar
un animal. Sí. En otros lugares, en otros continentes, en otros países, adoran animales. La vaca, por ejemplo. Sí, sí. Entonces el hombre adora la creación, no al creador. Por esa razón dice el verso 24 que Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombre con hombre, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades. Verso 30, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Ese es el retrato del hombre. Y dice el verso 32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, oiga, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Lo vemos a diario, les aplauden, ay, qué bonito se casó con otro hombre. ¿Sí? Y les aplauden. Entonces, puesto que el hombre se encuentra en esa condición, totalmente depravado, su salvación necesariamente deberá originarse en una fuente externa a él, porque él no puede. Y si Dios no le salva, jamás el hombre podrá salvarse a sí mismo. Nunca. Porque el hombre está muerto espiritualmente. Y por esa razón requiere de esa obra sobrenatural de Dios para volverlo a la vida. Y solo Dios, hermano, puede resucitar al hombre. Dios envía su Santo Espíritu a revivirlo y a regenerarlo de esa condición caída y muerta. Entonces, si alguien ha creído en Cristo, nosotros que hemos creído en Cristo y hemos sido salvos, debemos de concluir por las Escrituras que no fue porque nosotros, es que yo vine a Jesús, no. Fue Dios el que tuvo misericordia de nosotros. Él nos buscó para salvarnos, ¿sí? Para darnos nueva vida. ¿Sí? Porque fuera de su condición muerta, el hombre no puede ser nada. Y es Dios, es más, es Dios el que le concede la fe al hombre para que voluntariamente se arrepienta y confíe en Cristo Jesús. Aleluya. Si el hombre no, es Dios el que pone en el hombre esa fe salvífica para que éste venga a Cristo Jesús. De lo cual estaremos hablando la próxima semana cuando toquemos el tema de la expiación limitada. Amén. Amén.